Sección-2. Los motivos de esta supervisión. Habiendo mostrado lo que es tener cuidado de nosotros mismos, ahora expondré los motivos para despertarles a este deber. 1. Tengan cuidado de ustedes mismos, ya que tienen un cielo que ganar o perder, y almas que habrán de ser felices o miserables para siempre. Por tanto, les concierne comenzar por su casa, y cuidarse ustedes mismos así como cuidan a otros. La predicación puede tener éxito a la hora de salvar a otros aún sin la santidad de nuestros corazones y vidas. Aunque esto es algo menos frecuente, es posible. Pero es imposible que les salve a ustedes mismos. Muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, no hemos profetizado en tu nombre, a lo que él contestará, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, 22-23. Oh señores, ¿cuántos han predicado a Cristo y aún así han perecido por falta de interesarse en él para salvación? ¿Cuántos, que están ahora en el infierno, les han hablado a su pueblo los tormentos del mismo y les han advertido que escapen de él? ¿Cuántos han predicado la ira de Dios contra los pecadores y están ahora soportándola? Oh, ¿qué caso puede haber más triste en el mundo que alguien que haya hecho de su oficio y llamado proclamar la salvación, y ayudar a otros a llegar al cielo, y después de todo estar apartado él mismo? No puede ser que tengamos tantos libros en nuestras bibliotecas que nos hablen del camino al cielo, que hayamos pasado tantos años leyéndolos y estudiando la doctrina de la vida eterna, y después de todo la perdamos. Que estudiemos tantos sermones acerca de la salvación, y luego no la alcancemos. ¿Cómo podremos predicar tantos sermones acerca de la condenación y caer en ella? Y todo porque predicamos tantos sermones sobre Cristo, mientras lo descuidamos, del Espíritu mientras lo resistimos, de la fe mientras no creemos nosotros mismos, del arrepentimiento y la conversión. Mientras continuamos en un estado impenitente y sin conversión, y de la vida celestial mientras seguimos siendo carnales y terrenales. Si solo somos teólogos de lengua y título, y no tenemos la imagen divina sobre nuestras almas, ni nos entregamos al divino honor y voluntad, no es de extrañar que nos veamos separados de la divina presencia, y se nos niegue para siempre el disfrute de Dios. Créanlo, señores, Dios no respeta posiciones, Él no salva a las personas por sus uniformes o llamados, y un llamado santo no salvará a un hombre impío. Llamarán en vano a las puertas de la gloria si, mientras iluminan a otros para que entren en el reino de gracia, no entran por la puerta. Entonces hallarán que para haber tenido parte en la gloria que predicaban, sus lámparas deberían haber tenido el aceite de la gracia además de dones ministeriales, el de la santidad además del de la doctrina. Necesito decirles que los predicadores del Evangelio han de ser juzgados por el Evangelio y estar en pie en el mismo tribunal, ser sentenciados en los mismos términos y tratados con la misma severidad que cualquier otra persona. Pueden pensar en ser salvados por ser clérigos y escapar por serlo cuando hay deficiencias en su creer y vivir como cristianos. No será así. Saben que no será así. Por tanto, cuídense por su propio bien, ya que tienen un alma que salvar o perder, así como lo hacen con otras. 2. Tengan cuidado de sí mismos, porque su naturaleza es depravada y sus inclinaciones pecaminosas tanto como las de otros. Si el inocente Adán tenía la necesidad de cuidarse, y se perdió él mismo y a nosotros por no hacerlo, cuánta más necesidad tenemos nosotros. El pecado habita en nosotros aun cuando hemos predicado tanto en su contra, y un grado de pecado prepara al corazón para otro, y cada pecado tuerce más la mente. Si hay un ladrón en la casa, dará entrada a los demás porque todos tienen la misma disposición y propósito. Una chispa es el comienzo de una llama, y una pequeña enfermedad puede ocasionar otra mayor. Un hombre que sabe que es medio ciego, debe prestar atención a sus pies. Tanto en nuestros corazones como en los de nuestros oyentes existe una aversión a Dios, una separación hacia Él, y pasiones irracionales que apenas podemos gobernar. En el mejor de los casos, existen en nosotros remanentes de orgullo, incredulidad, egoísmo, hipocresía y los pecados más mortales y odiosos. ¿Y no ha de preocuparnos el tener cuidado de nosotros mismos? ¿Acaso no queda mucho del fuego del infierno encendido al comienzo en nosotros sin extinguir? Existen tantos traidores en nuestros mismos corazones, y no es necesario que tengamos cuidado. Apenas dejarían que sus hijos se valgan por ellos mismos mientras son todavía débiles, sin advertirles que tengan cuidado de no caerse, y sin embargo, cuán débiles aquellos de nosotros que parecen ser tan fuertes. Cuán dispuestos a caer a cada paso. ¿Qué asuntos tan pequeños nos hacen declinar y nos incitan a cometer necedades, o encienden nuestras pasiones y malos deseos, pervirtiendo nuestro juicio, debilitando nuestras resoluciones, enfriando nuestro celo y abatiendo nuestra diligencia? Los ministros no son solo hijos de Adán, sino pecadores contra la gracia de Cristo tanto como otros, y por tanto han aumentando su pecado de raíz. Esos engañosos corazones de ustedes, en un tiempo u otro, acabarán engañándoles si no tienen cuidado. Esos pecados que parecen yacer muertos revivirán, su orgullo y mundanalidad, y muchas voces ruidosas, brotarán aunque hayan pensado que habían sido cortadas de raíz. Es, por tanto, muy necesario que personas tan débiles como nosotros cuiden de sí mismas y supervisen sus propias almas. 3. Tengan cuidado de ustedes mismos, porque el tentador les proveerá con tentaciones más que a otros hombres.
Si ustedes han de ser líderes contra el príncipe de las tinieblas, él no les va a dejar en paz más de lo que Dios lo restrinja. Él reserva su mayor malicia para aquellos que están comprometidos en hacerle el mayor estorbo. Así como odió a Cristo más que a cualquiera de nosotros porque Él es el general de campo y el capitán de nuestra salvación, e hizo más que todos los que le siguen en contra del reino de Satanás, también odia más a los líderes que están bajo el mandato de Cristo que a los soldados comunes. Él sabe la derrota que puede producir en los soldados si los líderes caen delante de sus ojos. Desde antiguo utiliza esa forma de luchar, no la de atacar a los grandes o a los pequeños igualmente, sino la de golpear a los pastores para esparcir el rebaño, y ha sido tan grande el éxito de esta estrategia, que continuará siguiéndola tanto como pueda. Hermanos, tengan cuidado, por tanto, porque el enemigo tiene el ojo puesto sobre ustedes de forma especial. Recibirán sus más sutiles insinuaciones, sus incesantes solicitudes y sus violentos asaltos. Ya que son sabios y entendidos, cuiden de ustedes mismos, no sea que él lo sea más. El diablo es mejor erudito que ustedes, y más experto disputando. Puede transformarse en ángel de luz para engañar, se introducirá en ustedes y les pondrá cabeza abajo antes de que se den cuenta. Hará malabarismos con ustedes sin que se den cuenta, y les robará su fe o inocencia sin que sepan cuando la perdieron. Es más, incluso les hará creer que la han aumentado o multiplicado, cuando en realidad está perdida. No podrán ver el anzuelo ni el cordel, ni mucho menos al sutil pescador, mientras éste les ofrece su carnada. Y su carnada estará tan bien ajustada a sus temperamentos y disposiciones, que a buen seguro encontrará ventaja en el interior y hará que sus propios principios e inclinaciones los traicionen. Además, siempre que consiga arruinarles a ustedes, los convertirá en instrumentos de ruina para otros. Oh, qué gran victoria considerará el tener si puede ser. Que un ministro sea perezoso e infiel, si logra tentarle a la codicia y el escándalo. Se gloriará contra la iglesia y dirá, estos son tus santos predicadores. Mira cuál es su precisión, y lo que les acarrea. Se gloriará contra Jesucristo mismo y dirá, estos son tus campeones. Puedo lograr que tus mejores siervos abusen de ti, y conseguir que los administradores de tu casa sean infieles. Si insultó a Dios sobre una premisa falsa, y le dijo que podía conseguir que Job le maldijera en su propia cara, ¿qué es lo que hará si consigue prevalecer contra ustedes? Y, al final, será tanto el insulto que logrará de ustedes, que puede arrastrarles a ser infieles a su gran confianza, y manchar su santa profesión y rendirle un gran servicio a aquel que era su enemigo. Oh, no gratifiquen tanto a Satanás, no le hagan tanto el juego, ni soporten que los use como los filisteos usaron a Sansón, primero para privarles de su fuerza y luego para quitarle sus ojos, y hacer de ustedes su triunfo y escarnio. 4. Tengan cuidado de sí mismos, porque hay muchos ojos puestos sobre ustedes, y que observarán sus caídas. No pueden descarriarse sin que el mundo se percate de ello. Los eclipses de sol, cuando son de día, es raro que no tengan testigos. Ya que se tienen por luz de las iglesias, pueden esperar que los ojos de las personas estén sobre ustedes. Si otros hombres pueden pecar sin ser observados, ustedes no y deberían considerar con agradecimiento cuán gran misericordia es esta, ya que tienen tantos ojos puestos en ustedes, y tantas personas dispuestas a decirles sus faltas, que eso supone una ayuda mayor que la que otros tienen, al menos para evitarles el pecado. Aunque ellos puedan hacerlo por malicia, ustedes obtienen ventaja. No quiera Dios que seamos tan impúdicos como para hacer el mal públicamente, y pequemos voluntariamente mientras el mundo nos contempla. Los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan, 1 Tesalonicenses 5:7. Por tanto, consideren que siempre están a la luz pública. Incluso la luz de su propia doctrina. Expondrá el mal que hacen. Mientras sean luces asentadas sobre un monte, no piensen en estar ocultos. Por tanto tengan cuidado de sí mismos, y realicen su trabajo recordando que el mundo les mira, y lo hace con el perspicaz ojo de la malicia, listo para señalar lo peor de todo, para encontrar la más pequeña falta allí donde esté, y agravarla cuando la encuentre, para divulgarla y tomar ventaja de ello para sus propios planes, y para poner faltas allí donde no pueda encontrarlas. Con cuánto cuidado deberíamos caminar frente a tantos observadores malintencionados. 5. Tengan cuidado de sí mismos, porque sus pecados pueden tener peores consecuencias que los de otros. El rey Alfonso decía que un gran hombre no puede cometer un pecado pequeño. Mucho más podemos decir que un hombre instruido, un maestro de otros, no puede cometer un pecado pequeño, o, cuanto menos, que el pecado cometido por él es grande cuando el mismo pecado, en otras personas, puede ser más pequeño. 1. Son más propensos que otros a la hora de pecar contra el conocimiento, porque tienen más conocimiento que ellos. Como mínimo, pecarán contra una luz mayor, o contra mejores medios de conocimiento. ¿Acaso no saben que la codicia y el orgullo son pecados? No saben lo que es ser infieles a su confianza, y, por negligencia o egoísmo, traicionar las almas de las personas. Ya conocen la voluntad de su Señor, y, si no la hacen, serán golpeados con muchos azotes. Es necesario que haya una mayor disposición donde haya un mayor conocimiento.
2. En la medida de cuanto hayan hablado en contra del pecado, los suyos contienen más hipocresía que los de otros hombres. Oh, qué horrible es el estudiar cómo acabar con el pecado hasta el máximo, y cómo hacerlo odioso a los ojos de nuestra congregación tanto como podamos, y cuando hemos terminado, vivir en él, y en secreto atesorar aquello que denostamos públicamente. Qué hipocresía tan vil es que hagamos de nuestro trabajo diario el clamar contra él, y aún así guardarlo, decir públicamente que no tiene ningún valor y privadamente convertirlo en nuestro camarada y compañero de cama, el atar pesadas cargas sobre otros, y no tocarlas nosotros ni con un dedo. ¿Qué podrán decir en defensa de esto en el juicio? ¿De verdad pensaban que el pecado era tan malo cuando hablaban o no? Si no lo hacían, ¿por qué hablaban contra él con hipocresía? Si lo hacían, ¿por qué siguieron cometiéndolo? Oh, no lleven esa medalla de fariseo hipócrita, que dicen y no hacen. Muchos ministros del Evangelio quedarán confundidos y no podrán levantar la vista por causa de esta pesada acusación de hipocresía. 3. Sus pecados tienen una perfidia mayor que los de otros hombres en tanto que ustedes se han opuesto más a ellos. Aparte de todos sus compromisos comunes como cristianos, tienen muchos más como ministros. ¿Cuántas veces han proclamado la maldad y peligro del pecado y han llamado a los pecadores a apartarse? ¿Cuán a menudo han denunciado contra el pecado los terrores del Señor? Todo esto, ciertamente implicaba que ustedes habían renunciado a ellos. Cada sermón que predicaron contra él, cada exhortación y confesión de él en la congregación, ponía un compromiso sobre ustedes para abandonarlo. Cada niño que bautizaron, y cada administración de la cena del Señor implicaba su propia renuncia del mundo y la carne, y su compromiso con Cristo. ¿Cuán a menudo y cuán abiertamente han dado testimonio a la odiosa y condenable naturaleza del pecado? ¿Y aún así lo cometen, sin importar todas estas profesiones y testimonios propios? Qué gran traición es hacer esas arengas contra el pecado en el púlpito, y, después, consentirlo en el corazón y darle el sitio que es debido a Dios, e incluso preferirlo antes que la gloria de los santos. 6. Tengan cuidado de sí mismos, porque unas obras tan grandes como las suyas requieren más gracia que las de otros hombres. Dones y gracias más débiles pueden ser suficientes para que alguien pueda atravesar la vida con menos obstáculos, sin quedar expuestos a pruebas tan grandes. Puede que una fuerza menor sirva para obras y cargas más ligeras. Pero si se aventuran en las grandes labores del ministerio, si han de liderar las tropas de Cristo contra Satanás y sus seguidores, si han de presentar batalla contra principados y potestades y entes espirituales de maldad en lugares altos, si han de emprender la obra de rescatar pecadores cautivos de las garras del diablo, no piensen que un camino descuidado y sin atención logrará una obra tan grande como esta. Si creen que podrán pasar por estas cosas tan importantes con un alma descuidada, deben esperar acabar con una mayor vergüenza y heridas de conciencia más profundas que si hubieran vivido una vida común. No es solo la obra la que requiere atención, sino también el obrero, para que pueda ser adecuado a un negocio de tanto peso. Hemos visto muchas personas que vivían como cristianos laicos, que tenían una buena reputación en cualidades y piedad, y que, cuando tomaron el magisterio o el empleo militar donde el trabajo a realizar estaba por encima de sus dones y las tentaciones sobrepasaban sus fuerzas, acabaron cayendo en el escándalo y la desgracia. Y hemos visto a algunos cristianos laicos de buena estima quienes, al sobreestimar sus cualidades y lanzarse al oficio ministerial, han mostrado ser débiles y vacíos, convirtiéndose en una carga mayor para la iglesia que algunos a los que nos hemos esforzado por echar. Podrían haber hecho un mayor servicio a Dios en el alto rango de personas laicas del que le prestan entre el rango más bajo del ministerio. Así pues, si han de aventurarse en medio de enemigos, y llevar el peso y el calor del día, tengan cuidado de sí mismos. 7. Tengan cuidado de sí mismos porque la honra de su Señor y Maestro, y de sus santos y verdaderos caminos, descansa en ustedes más que en otros hombres. Tal y como pueden rendirle un mayor servicio a otros, también pueden hacerles más perjuicio. Cuanto más cerca de Dios está una persona, mayor deshonra tiene por sus descarríos, y más serán imputados estos a Dios por los necios. Los duros juicios que se ejecutaron sobre Elí y su casa fueron porque hacían menospreciar los sacrificios y ofrendas, era, pues, muy grande delante del Señor el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas del Señor, 1 Samuel 2:17. Era la gravedad de hacer que los enemigos del Señor blasfemen, la que hizo que Dios tratara con más dureza a David de lo que lo habría hecho normalmente, 2 Samuel 12:14. Si de verdad son cristianos, la gloria de Dios les será más querida que sus propias vidas. Cuídense por tanto de lo que hacen en contra de ella, como se cuidarían de lo que hacen contra sus vidas. No heriría su corazón escuchar el nombre y verdad de Dios siendo reprochada por causa de ustedes, el ver a la gente apuntarles y decir, ahí va ese codicioso sacerdote, ese que bebe a escondidas, ese hombre escandaloso, predican ser estrictos mientras ellos viven tan descuidadamente como otros, nos condenan con sus sermones, y ellos se condenan con sus vidas. No importa todo lo que hablen, ¿son tan malos como nosotros? Oh, hermanos, ¿podrían sus corazones soportar escuchar cómo esparcen la basura de sus iniquidades frente al santo Dios y el Evangelio, y frente a todos los que desean temer al Señor? ¿No quebrantaría sus corazones el pensar en todos esos cristianos piadosos alrededor suyo que sufrirían el reproche por lo que ustedes hicieron mal?
Si uno de ustedes que lidera un rebaño cae solo una vez en la trampa de una falta escandalosa, de entre los que estén alrededor y lo escuchen, apenas habrá un hombre o mujer que busque su salvación con diligencia, pero además del dolor en el corazón de esas personas por este pecado, probablemente habrá otros impíos alrededor que se lo echarán a ellos en cara por mucho que lo detesten y lo lamenten. El esposo impío se lo contará a su esposa, y los padres impíos a sus hijos, y los vecinos impíos y consiervos se lo contarán unos a otros diciendo, estos son tus tan piadosos predicadores. ¿Qué hay de todo lo que hablas? ¿En qué eres mejor que otros? Todos ustedes son iguales. Esas serían las palabras que, por causa de ustedes, tendrían que escuchar todos los piadosos del país. Es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Mateo 18:7, tengan cuidado hermanos, porque en cada palabra que hablen, en cada paso que pisen, están llevando el arca del Señor, se les está confiando su honra. Si ustedes conocen su voluntad, e instruidos por la ley aprueban lo mejor, y confían en que son guías de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructores de los indoctos, maestro de niños, Romanos 2, 18-20, si ustedes, digo, viven de forma contraria a su doctrina y, con infracción de la ley deshonran a Dios y el nombre de Dios es blasfemado, por causa de ustedes entre los ignorantes e impíos, Romanos 2:24, y no son ajenos al decreto del cielo que dice, honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco, 1 Samuel 2:30. Nunca un hombre deshonró a Dios sin que esto probase ser una gran deshonra para sí mismo. Dios encontrará formas suficientes de limpiar cualquier mancha que se ponga sobre él, pero ustedes no eliminarán tan fácilmente la vergüenza y tristeza de sí mismos. 8. Finalmente, tengan cuidado de sí mismos, porque el éxito de sus labores depende mucho de ello. Dios acostumbra a adecuar a los hombres para grandes obras antes de emplearlos como instrumentos suyos para cumplirlas. Ahora bien, si la obra del Señor no se hace bien sobre sus corazones, ¿cómo pueden esperar que bendiga las labores para hacerla en otros? Puede que Él lo haga si le place, pero tienen un fuerte motivo para dudar de que sea así. Aquel que quiera ser un medio de salvación para otros, debe cuidarse él mismo, y Dios rara vez prospera las labores de los que no se santifican. Mencionaré algunas razones que puede que le satisfagan con respecto a esto. 1. Puede esperarse que Dios bendiga las labores de un hombre, quiero decir, en comparación con otros ministros, si éste no trabaja para Dios, sino para sí mismo. Este es el caso de todos los no santificados. Ninguno sino solo los convertidos hacen de Dios su fin principal y hacen todo de corazón para su honra, otros solo hacen del ministerio un oficio mediante el cual vivir. Lo eligen antes que otras vocaciones porque sus padres los destinaron a ello, o porque les otorgaba un mantenimiento decente, debido a que es un tipo de vida en el que tendrían más oportunidad de adornar sus intelectos con todo tipo de ciencia, o porque no es un oficio tan pesado para el cuerpo para aquellos que tienen en mente cuidar de su carne. También porque es una ocupación que va acompañada con algo de reverencia y respeto por parte de los hombres, y porque creen que es algo deseable el ser líderes y maestros, y que otros reciban la ley de su boca. Por fines como estos se hacen ministros, y para esto predican, y si no fuere por eso o por otras cosas similares, pronto abandonarían. ¿Podemos esperar entonces que Dios bendiga mucho las labores de hombres así? ¿Acaso no predican para sí mismos? ¿Y para sus propias reputaciones o beneficio en lugar de para Él? No es a Él, sino a sí mismos a quienes buscan servir, y, por tanto, no es de maravillarse si Él los abandona para que tengan su éxito, sus labores no tienen mayor bendición de la que ellos mismos pueden dar y la palabra no llega más allá de lo que alcanza su propia fuerza. 2. Pueden pensar que una persona así tendrá la misma probabilidad de éxito si no se encarga de su trabajo de corazón y con fidelidad, y no cree lo que dice. ¿Si en realidad no está hablando en serio cuando parece ser más diligente? ¿Y puede pensar que una persona que no se santifica puede estar dedicada de corazón y con seriedad a la obra ministerial? Puede tener cierto tipo de seriedad, como la que procede de una fe u opinión común de que la palabra es verdad, o puede estar actuando con un fervor natural y con objetivos egoístas. Pero carece de la seriedad y fidelidad de un creyente sano, de alguien que busca finalmente la gloria de Dios y la salvación de los hombres. Oh, señores, toda su predicación y persuasión hacia otros no será más que ensoñaciones y vil hipocresía hasta que la obra sea hecha completamente sobre sus propios corazones. ¿Cómo pueden dedicarse día y noche a un trabajo al que son contrarios sus corazones carnales? ¿Cómo pueden llamar con serio fervor al arrepentimiento a los pobres pecadores, a decirles que se vuelvan a Dios, si nunca se arrepintieron ni se volvieron ustedes? ¿Cómo pueden perseguir a los pobres pecadores con solicitudes inoportunas para que se cuiden del pecado, y guiarlos a una vida santa si nunca sintieron ustedes mismos la maldad del pecado y el valor de la santidad? Este tipo de cosas nunca se conocen bien hasta que se experimentan, y nunca se experimentan bien hasta que se poseen, y aquel que no las siente él mismo no es probable que las hable con sentimiento a otros, ni pueda ayudarlos a sentirlas.
¿Cómo pueden perseguir a los pecadores con compasión en sus corazones y lágrimas en sus ojos, y rogarles, en el nombre del Señor, que abandonen su camino, que regresen y que vivan, y nunca haber tenido ese tipo de compasión por sus propias almas para hacerlo consigo mismos? ¿Cómo es posible? ¿Pueden amar a otros más que a sí mismos? ¿Pueden apiadarse de ellos si no tienen piedad de sí mismos? Señores, ¿pueden creer que alguien que no haya sido persuadido en su corazón de que existe un infierno, puede ser de corazón diligente para salvar a personas del infierno? ¿O para llevar gente al cielo, si no cree de verdad que existe un cielo? Como dijo Calvino sobre mi texto, porque un hombre nunca tendrá un cuidado diligente por la salvación de otros y descuida su propia salvación. No se puede esperar de aquel que no tenga una fuerte creencia en la palabra de Dios y en la vida venidera, lo suficiente como para apartar su corazón de las vanidades de este mundo y motivarlo a una santa diligencia para salvación, que sea fiel a la hora de buscar la salvación para otras personas. A buen seguro, aquel que se arriesga a condenarse él mismo, se arriesgará a abandonar a otros en el camino hacia la condenación. Aquel que, como Judas, vendería a su maestro por plata, no tendrá reparos en hacer mercancía con el rebaño. Aquel que abandona su esperanza de ir al cielo antes que abandonar sus deleites mundanos y carnales, difícilmente los dejará para salvar a otros. Podemos concebir naturalmente que aquel que es cruel consigo mismo voluntariamente, no sentirá lástima por otros y los venderá al diablo por los efímeros placeres del pecado. Confieso que un hombre que no se guarda a sí mismo y es descuidado con su salvación, jamás tendrá mi consentimiento para tomar a cargo el alma de otros hombres y supervisarlos para ser salvos, excepto que sea un caso de absoluta necesidad y no se pudiera conseguir a alguien mejor. 3. ¿Creen que es probable que alguien que sirve a Satanás luche contra él con todas sus fuerzas? ¿Hará algún daño de consideración al reino de las tinieblas aquel que es un miembro y súbdito de dicho reino? ¿Será fiel a Cristo aquel que está en pacto con su enemigo? Este es el caso de un hombre que no es santo, sea cual sea su rango y profesión. Son siervos de Satanás y súbditos de su reino, es él quien gobierna en sus corazones, y es posible que sean fieles a Cristo los que son gobernados por el diablo. ¿Qué príncipe elegiría a los amigos y siervos de su enemigo para dirigir sus ejércitos en guerra contra él? Esto es lo que ha provocado que tantos predicadores sean enemigos de la obra del evangelio que predican. No es de maravillarse si se burlan de la santa obediencia de los que son fieles y, mientras se ocupan en predicar una vida santa, hacen caer reproches sobre aquellos que la practican. Oh, ¿cuántos de estos traidores ha habido en todas las épocas de la Iglesia? ¿Qué han hecho más contra ella bajo su techo de lo que podrían haber hecho en campo abierto? Hablan bien de Cristo y de la piedad en general, y aún así con sutilidad hacen lo posible para hacerlos caer en desgracia, y hacer creer que aquellos que se proponen buscar a Dios con todo su corazón son solo una compañía de entusiastas e hipócritas. Y cuando no pueden, por vergüenza, hablar de esa forma en el púlpito, lo hacen en privado entre sus conocidos. ¡Ay! ¿Cuántos de estos lobos han podido ser vistos entre las ovejas? Si hubo un traidor entre los 12 de la familia de Cristo, no es de sorprenderse que haya tantos ahora. No se puede esperar que un esclavo de Satanás, cuyo Dios es el vientre y que solo piensan en lo terrenal, sea mejor que un enemigo de la cruz de Cristo. Filipenses 3, 18-19. ¿Qué importa que viva ordenadamente, predique plausiblemente y mantenga una profesión externa de religión? Puede ser igual de rápido en las trampas del diablo por medio de la mundanalidad, orgullo, un secreto disgusto por la santidad, o por un corazón dañado que no tenga sus raíces en la fe ni esté dedicado a Cristo sin reservas, que otros lo son por la ebriedad, impureza y pecados similares. Los publicanos y las rameras entran antes al cielo que los fariseos, porque se convencen más pronto de su pecado y miseria. Y aunque muchos de estos hombres puedan parecer excelentes predicadores, y puedan clamar contra el pecado en voz tan alta como otros, no es sino un fervor fingido, y, con demasiada frecuencia, un llanto inútil, porque aquel que aprecia el pecado en su propio corazón nunca lo ataca con seriedad en otros. Sé que ciertamente un hombre impío puede estar más dispuesto a que otros se reformen que a hacerlo él mismo, y que, por tanto, puede mostrar una especie de fervor a la hora de disuadir a otros de sus malos caminos, ya que puede predicar contra el pecado con más facilidad que abandonarlo, y que el hecho de que otra persona se reforme puede coexistir con la satisfacción de sus propios malos deseos. Y, por tanto, muchos malos ministros o padres pueden seriamente buscar corregir a sus hijos o congregación, ya que no pierden el provecho de su propio pecado o deleites cuando otros se reforman, ni esto les llama a la abnegación que requieren de los suyos. Pero aun con todo esto, no existe el celo, resolución y diligencia que se encuentra en todos los que son fieles a Cristo. No se posicionan contra el pecado como enemigo de Cristo y como aquello que pone en peligro las almas de las personas. Un comandante traidor, que no dispara sino pólvora contra el enemigo, puede conseguir que sus cañones hagan un gran ruido o se parezcan a aquellos que están cargados con balas, pero no dañan al enemigo. Así que uno de estos hombres puede hablar igual de fuerte y hacerlo con afectado fervor, pero rara vez realiza una gran ejecución contra el pecado o Satanás. Nadie puede luchar bien sino cuando aborrece o está muy enfadado con el enemigo, ni mucho menos podrá luchar bien contra aquellos que ama. Por encima de todo,
Toda persona no convertida está tan lejos de odiar el pecado a propósito, que en realidad es su más querido tesoro. En esto pueden ver que, un hombre sin santidad, que ama al enemigo, resulta muy inadecuado para ser un líder del ejército de Cristo y llevar a otros a renunciar al mundo y a la carne, ya que él mismo se aferra a ellos como su mayor bien. 4. No es probable que la gente tenga en mucha consideración la doctrina de tales hombres cuando vean que no viven como predican. Pensarán que no quieren decir lo que dicen si no viven lo que hablan. Difícilmente creerán a un hombre que no parece creerse a sí mismo. Si alguien les dice que corran por sus vidas porque un oso o un enemigo está a sus espaldas, y sin embargo no aligera su propio ritmo, estarán tentados a pensar que solo es un bufón, y que no existe el peligro del que advierte. Cuando los predicadores le cuentan a la gente acerca de la necesidad de santidad, y que sin ella nadie verá al Señor, y, sin embargo, continúan siendo tan impuros ellos mismos, la gente pensará que lo único que hacen es hablar para pasar el tiempo, y que tienen que decir algo para ganarse el dinero, y sus palabras solo son rutinarias. Pueden levantar su voz contra el pecado durante largo tiempo antes de que las personas crean que existe algún mal o peligro como el que se dice, cuando ven que el mismo hombre que lo reprocha lo atesora en su seno, y hace de él su deleite. Más bien nos están tentando a pensar que existe algún bien especial en el pecado, y que hablan mal de él como hacen los glotones con un plato que les encanta, para poder tenerlo ellos solos. Mientras los hombres tengan tanto ojos como orejas, pensarán que pueden ver lo que quieres decir tal como también lo oyen, y estarán más dispuestos para creer a su vista que a su oído, ya que esta es el sentido más perfecto de los dos. Todo lo que un ministro hace es una especie de predicación, y si viven una vida codiciosa y descuidada, están predicando esos pecados a su audiencia mediante la práctica. Si beben, o juegan, o malgastan su tiempo en vanos discursos, ellos lo tomarán como si dijeran, vecinos, esta es la vida que han de vivir, pueden ir por este camino sin peligro. Si ustedes son impíos, y no enseñan a sus familias el temor de Dios ni contradicen los pecados de la compañía con la que estén, ni hacen cambiar el curso de sus vanas palabras o tratan con ellos claramente acerca de su salvación, lo tomarán como si estuvieran predicando que estas cosas son innecesarias, y que pueden hacer igual que ustedes sin temor. Es más, estarán haciendo lo peor que esto, porque les enseñan a pensar mal de otros que son mejores. ¿Cuántos ministros fieles y cristianos laicos son odiados y reciben reproches por causa de los que son así? ¿Qué es lo que les dice la gente? Eres muy detallado, y nos cuentas mucho acerca del pecado y el deber, y causas mucho revuelo con esos asuntos, mientras que tal y tal ministro, que es tan buen erudito y predicador como tú, estaría feliz de festejar con nosotros y dejarnos en paz, y nunca nos importunaría con un discurso así. Nunca puedes quedarte callado, sino que hablas más de lo necesario y te encanta asustar a los hombres hablando de condenación cuando otros religiosos obvios, instruidos y pacíficos se callan y viven con nosotros como otra persona cualquiera. Tales son los pensamientos y la forma de hablar que su negligencia ocasiona en la gente. Les darán espacio para predicar contra sus pecados y hablar a favor de la piedad tanto como quieran en el púlpito, con tal de que los dejen tranquilos después y sean amistosos y alegres con ellos cuando hayan terminado, hablando como ellos lo hacen, vivan como ellos viven y sean indiferentes en su conversación. Esto es así porque consideran el púlpito un escenario, un lugar en el que los predicadores han de exhibirse y jugar su papel, donde tienen libertad durante una hora para decir lo que quieran, y no les importa lo que los predicadores dicen si no se lo dicen de forma personal a la cara, haciendo ver que hablaban en serio y realmente querían decir eso. Es, por tanto, probable que haga mucho bien o que esté capacitado para ser ministro de Cristo aquel hombre que habla por él una hora en el día de reposo, y luego, con su vida predica contra él toda la semana, haciendo ver que sus palabras públicas son mentira. Y si alguna de esas personas fuera sabia para no seguir los ejemplos de tales hombres, lo aborrecible de sus vidas haría que su doctrina fuera menos efectiva. Aunque sepan que la carne es buena y sana, un estómago débil puede resentirse de ella si el cocinero o el sirviente que la lleva la manipula con manos leprosas o sucias. Tengan cuidado de sí mismos si quieren hacer bien a otros. Finalmente, consideren si el éxito de sus labores no depende de la ayuda y bendición del Señor. ¿Y en qué lugar ha prometido el dar su ayuda y bendición a hombres impíos? Sí. Él promete bendecir a su iglesia incluso por medio de estos hombres, a ellos no les promete ninguna bendición. A sus fieles siervos promete que estará con ellos, que pondrá su espíritu sobre ellos y su palabra en sus bocas, y que Satanás caerá ante ellos como un relámpago del cielo. Pero, ¿dónde hay una promesa como esta a los ministros impíos? No, ¿acaso por su hipocresía y abuso de Dios no lo provocan a abandonarles y destruir todas sus obras, al menos en cuanto a ellos mismos, aunque pueda bendecir a sus elegidos? Porque no niego que Dios puede hacer mucho bien a su iglesia por medio de hombres impíos, pero no lo hace de manera tan frecuente ni eminente como lo haría por medio de sus propios siervos. Y lo que he dicho de los impíos, también es válido en parte para los piadosos mientras estos estén envueltos en escándalos y caídas, en proporción a la medida de su pecado.